El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó recientemente la modificación de las bases reguladoras de las becas y ayudas al estudio que concede la Consejería de Educación, dirigida por María Jesús de la Cruz. El objetivo: hacerlas compatibles con otras ayudas que reciban los beneficiarios por parte de otras entidades y también agilizar su tramitación administrativa. Vamos a hablar de este asunto precisamente con la titular de Educación, con María Jesús de la Cruz. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Bueno, importante, ¿no? ¿Qué va a suponer esta modificación en estas bases de forma efectiva, digamos? ¿Cómo lo van a constatar las familias o los estudiantes que estén interesados en las becas? Bien, modificaciones que hemos hecho, pues pensando precisamente eso, en las familias y en agilizar la gestión. Una de las modificaciones que hemos hecho desde la Unidad de Educación y Juventud, pero que afecta y que beneficia a todas las áreas del Cabildo, es el poder pagar a plazos, porque a día de hoy, cuando uno pues empieza a resolver expedientes, tal como estaba la Ordenanza General del Cabildo, que ya es bastante antigua, pues teníamos que esperar al último trámite para poder empezar a abonar, en este caso, las becas. Con esta modificación lo que conseguimos es que, por ejemplo, si hay 2.000 expedientes y 1.000 expedientes presentan la documentación de forma correcta y cumplen con los baremos y cumplen con los criterios económicos y, por tanto, se le puede dar la beca, pues ya se le podría hacer el abono a esos 1.000 que han cumplido y el resto tendríamos que entrar pues en la publicación de la provisional, el solicitar la documentación y es un mes más mínimo o más de un mes en trámites administrativos porque no han presentado la documentación y se les requiere y se les da un plazo para presentarla. Entonces, esa es una de las modificaciones que yo creo que es importante porque, bueno, pues a día de hoy pues teníamos eso, más casi 3.000 expedientes y teníamos que esperar a que entregara pues el último papel y hacer todos los trámites que por ley se nos exige, obviamente, y que hay que hacerlo para cumplir con la norma y por tanto la resolución definitiva pues tardaba muchísimo en poder darse y con esta modificación pues tendremos varias resoluciones definitivas. Empezarán a ingresar aquellas becas, podremos ingresar aquellas becas que han cumplido y que han presentado la documentación. Esto también sirve pues precisamente para que pues todos nos pongamos las pilas y cuando accedemos a una convocatoria miremos bien las bases y presentemos la documentación en tiempo y forma y por tanto ya saben que aquellos que presenten la documentación en tiempo y forma tienen el beneficio de que se les podrá ingresar antes y aquellos otros pues que se les falta algo de documentación, que muchas veces pues hasta desde la propia unidad decimos bueno pues presenta lo que tienes y ya después en la provisional presentas el resto, ¿sabes? Entonces también es un poco educarnos todos e intentar pues el presentar la documentación de manera correcta para beneficiar al usuario, obviamente. Hemos visto que muchas veces daba inicio el curso, los estudiantes, bueno, pues becados tenían que iniciar sus estudios, quizá desplazarse fuera en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y que no conseguían tener ese dinero ingresado en la cuenta hasta bastante avanzado el año. Sí. En este caso, con esta resolución, con esta modificación, se trataría de que cuando se inicie el curso, por lo menos aquellas personas que han cumplimentado bien el procedimiento puedan disponer de ese dinero ya. Sí, ese es el objetivo que yo me tracé como objetivo en esta legislatura. Yo llevo un año y cuando pues eso llegué vi que las becas se sacaban tarde, lo que es la convocatoria. ¿Por qué se sacan tarde? Porque lo que son las bases dice de que tenemos que esperar a las resoluciones del Ministerio y del Gobierno de Canarias porque las nuestras no son compatibles con esas becas y por tanto habría que esperar esas resoluciones que muchas veces pues mira tardan muchísimo y alguna llega casi terminado el curso sobre marzo, abril todavía, falta a lo mejor alguna resolución por llegar y por tanto las del Cabildo teníamos que empezar a resolverlas a partir de ese mes de abril porque teníamos que saber al alumnado que se le daba del Ministerio y al que se le daba el Gobierno de Canarias.
con esta modificación que las hacemos compatibles, ya resolvemos esa cuestión. Y bueno, yo lo llevé a una mesa de trabajo y lo compartí con el resto de los grupos, porque considero que no tiene que ser una cosa del político que está ahora, sino que tiene que ser un consenso de todos los grupos políticos, porque espero que sea una cosa que se quede. Por tanto, a partir de la próxima convocatoria, que esperamos poder hacerla en noviembre, porque claro, estas modificaciones hay que publicarlas y hay que esperar un mes. Esperamos hacerla en noviembre, pues podríamos empezar a resolver desde el minuto cero. Y parece que pues podría empezar muchos ciudadanos, porque estamos trabajando con recursos públicos. Y dirá, pues es injusto, porque bueno, si se le da la del ministerio, que hay del ministerio que son cuantiosas, porque puede llegar a sobrepasar los 2.000 euros, y también se le da algo del gobierno de Canarias, encima le dan del cabildo, pero bueno, tenemos que pensar que el perfil de esas familias son familias que tienen ingresos muy bajos. Si desde el ministerio se le da, desde el gobierno de Canarias se le completa algo, y desde el cabildo podemos darle una ayuda que no va a pasar de los 1.000... Porque en total, ¿de cuánto estamos hablando? En una familia vulnerable que pudiera a lo mejor optar, ¿no?, a las becas de las 3 instituciones, ¿con cuánto se podía poner? Hombre, un alumno que tenga la familia tenga unos ingresos muy bajos y él tenga buenas notas, porque también se tiene en cuenta el expediente académico, pues podría tener de becas entre unos y otros en más de 3.000 euros. Podría llegar perfectamente a los 4.000 si por cuestiones económicas pues está justificado. Pero vamos, yo creo que 4.000 euros para una familia con unos ingresos muy, muy, muy bajos le garantiza que el alumno pueda poder acceder de verdad a niveles universitarios, porque si no... Tenemos que de todas formas hacer la cuenta de 3.000 o 4.000 máximo entre los 9 meses más o menos del curso escolar, fuera de casa, teniendo que pagar también manutención, alquiler y tal. No estamos hablando tampoco de que sea ningún despilfarro. No, por eso. Estamos hablando de garantizar de alguna forma el acceso universal, ¿no? Claro, se supone que el perfil de esas familias son familias que no pueden costear los estudios a sus hijos, porque después en el propio cabildo vamos a seguir manteniendo perfiles de familias que sí tienen posibilidad de costear los estudios, y por tanto desde el cabildo solo le damos una ayuda pues de 700 euros, pero es por el expediente académico. No cumplen el baremo económico, pero sí es verdad que son alumnos que no se le da beca del ministerio ni del gobierno de Canarias porque no tienen necesidad económica, pero sí se le da una pequeña ayuda desde el cabildo por el tema del expediente académico. Entonces, un poco de incentivo también, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que tener un equilibrio, y obviamente lo fundamental es que aquellas personas que no tengan recursos no dejen de estudiar por ese motivo. Y bueno, sí es verdad que hay que valorar, y bueno, en eso estamos desde el cabildo, con diferentes líneas, pues en este caso las becas ordinarias, pero bueno, ayer también publicamos otras becas que es para valorar esos expedientes sobresalientes, en este caso la que publicamos ayer de formación profesional, que esa es una excelencia, sí, ¿no? esa es nueva. Y bueno, después también en lo que son las modificaciones de las becas, vamos a tener en cuenta la situación que se nos dio en el curso pasado, 19-20, y si por la situación del COVID el alumno ha tenido que dejar la carrera, pues porque un familiar se ha visto afectado, porque bueno, tiene que estar justificado vinculado al COVID, pues no se va a tener en cuenta y podría optar a la beca. Y después también muy importante, que era un reclamo que se nos había hecho desde pues personas del alumnado de aquí de la isla de Fuerteventura que estudiaban a través de la UNED, que a lo mejor son personas que tienen unos ingresos muy bajos, pero que quieren aspirar a mejor formación y que están estudiando un grado a través de la universidad a distancia, o también un ciclo a distancia o semipresencial, que también los tenemos aquí en la isla. Y pues con esta modificación podemos dar una ayuda que es cerrada, son solamente 300 euros, porque es solamente pues una ayuda para el coste de libros y bueno, el coste general, porque hay tutorías y se tienen que trasladar, bueno, un pequeño incentivo, porque yo creo que también es importante pues eso, el incentivar a mejorar tu formación, que todos tenemos que seguir formándonos día a día
día y seguir aprendiendo, pero sobre todo a esos perfiles de personas que pues en su momento no estudiaron porque no tuvieron posibilidad y que ahora están haciendo ese esfuerzo y que también cumplen esos criterios económicos, obviamente, personas que tienen solvencia económica y que están sobrados, no sé si la palabra, no sé si es la palabra adecuada, la verdad, pero bueno, espero que se me entienda, es pues el incentivar que sigamos pues mejorando la formación de nuestra gente, con pequeñas ayuditas que a lo mejor no resuelve el 100%, pero yo creo que son pequeños pasos que van dándose y nos vamos adecuando a la nueva realidad. María Jesús, más o menos, ¿cuánta gente hay estudiando ahora mismo fuera de la isla de Fuerteventura? Pues habrá más de 2.000 seguro, porque en la Universidad de Las Palmas tenemos más de 1.000, en la Universidad de La Laguna no llegan a los 1.000, pero sí los 800 y pico, no sé si ya llegamos a los 900, y después hay universidades en la península, y hay también alumnado que se va a hacer fuera ciclos, que de hecho en la anterior modificación, porque ya es la segunda modificación que hacemos de las bases, en la anterior modificación metimos los ciclos medios fuera de la isla que no estaban. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos expandiendo un poquito, sí, ¿no? Vamos dando, pues resolviendo aquellas cuestiones que nos van llegando, y lo único que sí es verdad que es todo un poquito complicado a nivel administrativo, pero bueno, todo es seguir dando pequeños pasos. Y yo creo que es fundamental el apoyar a la gente a nivel educativo. Es fundamental el incentivar que la gente se forme, que estudie y bueno, yo la verdad es que... Están mejorando los ratios, porque sí hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando tratamos de analizar un poco pues el tema, por ejemplo, del desempleo, vemos los perfiles de muchas personas que en su mayoría que están en ese desempleo, que no tienen una formación, y de ahí pues la insistencia, ¿no? Por parte de las administraciones públicas de que la gente se forme y pueda optar también a un puesto de trabajo mejor, de calidad, a un empleo, bueno, pues con ciertas garantías y digno, ¿no? Al final es de lo que se trata. No sé si han visto que han ido mejorando los ratios en los últimos años, en qué ratios estamos de fracaso escolar, por ejemplo, de falta de estudios, de abandono, ¿no? De lo que estamos... Hombre, yo, sobre todo cuando he estado dentro de los centros, yo creo que sí se han ido trazando nuevas líneas para no dejar a nadie en el camino. Por ejemplo, dentro de los centros educativos de secundaria, pues cuando muchas veces había ese alumnado que en secundaria pues no estaba motivado, se les ayudaba a entrar en lo que es la FP básica, y a raíz de esa motivación, porque es un estudio más activo, más práctico, más dinámico, es un grupo más reducido, entonces a partir de ahí se les incentivaba y después ya podían seguir con un ciclo. Yo creo que sí, que poco a poco se van dando pequeños pasos y se va también diversificando. Aquí en este curso tenemos nuevos ciclos, tenemos en el municipio de Tuinés, en el IES Vigán, se han aumentado, bueno, y en el Gran Tarajal también, se han aumentado nuevos ciclos, sobre todo en el IES Vigán del ámbito sanitario. Se puso también el bachillerato de arte, que era un reclamo que había, y que así pues ese alumnado no se tenía que trasladar aquí a Puerto del Rosario, y por tanto yo creo que sí se van dando pequeños pasos. Se ha aumentado la oferta de semipresencial, precisamente por eso que comentábamos, por ejemplo en el IES Andía se está dando uno superior, creo recordar, de cocina, bueno, o vinculado a la hostelería, que es semipresencial y es nuevo, y por tanto era ese perfil de personas que estaban a lo mejor trabajando, que no tenían la posibilidad de hacerlo pues día a día en el centro, y por tanto tienen esa herramienta que les permite compatibilizar, aunque yo sé que es muy complicado, pero bueno, con esfuerzo y con ganas todo se puede conseguir, compatibilizar lo que es el ámbito laboral con la mejor formación. Y bueno, por ejemplo, hay educación infantil, otro ciclo superior que se da también semipresencial en el CEPA Sur, y que tiene también muy buena acogida. Y bueno, en realidad la verdad es que no hemos aumentado, por ejemplo, familias aquí o ciclos en el Majada Marcial por falta de espacio, que es una reivindicación que día sí, día también hacemos a la Consejería de Educación, y es el mejorar, ampliar y nueva infraestructura para que pues podamos diversificar la oferta. También
En la Escuela de Arte, que tenemos cedidas instalaciones en el Parque Tecnológico por parte del Cabildo, iniciamos un nuevo ciclo superior de decoración, que también está bastante bien. Y bueno, yo creo que sí, hemos conseguido en este curso aumentar la oferta en cuanto a formación profesional, y eso es importante. Yo creo que es una línea de trabajo y de formación que se tiene que ir consolidando, y cada vez mejorar esa vinculación con el área de empleo, que es otro de los objetivos que ahí estamos trabajando en esa línea, y es pues esa mejor coordinación, consolidación de lo que es la formación en la familia de formación profesional, valga la redundancia, vinculado pues con el empleo. De hecho, por ejemplo, ayer estuve en la granja de Pozo Negro, que bueno, era una reivindicación también en el curso pasado del ciclo de ganadería que se daba en el IES Gran Tarajal, y que hemos conseguido habilitar 2 aulas en la granja de Pozo Negro. Y ayer fui a verla y me quedé muy contenta, porque la verdad es que el primer curso, el segundo ya conocía al alumnado, y el primer curso prácticamente son todas chicas vinculadas al sector primario, y solamente pues había un chico que bueno, que me parece bien que también hayan chicos obviamente, pero que claro, pero me llamó la atención, y la verdad es que hablando con ellas, muy ilusionadas por estar en ese ciclo de ganadería. Y bueno, pues yo creo que son cosas que también los ciudadanos, la población tiene que conocer, que se están haciendo algunas cositas que yo espero que poco a poco vayan dando su fruto. María Jesús, vuelta al cole. Podemos hacer ya más o menos un balance, cómo está siendo el recuerdo de los primeros días, ¿verdad? Que da usted un mensaje institucional con ese, llamada de alguna forma a la confianza para ese inicio, pues lo más seguro posible. ¿Cómo está siendo? ¿Cuál es el balance que están haciendo? Bien, yo creo que todos esperábamos que a lo mejor el inicio fuese más caótico, porque es verdad que teníamos esa incertidumbre, aunque sí es verdad que yo, conociendo lo que es la comunidad educativa, pues sabía que por muchos inconvenientes, porque han estado, y obstáculos que tuviesen, y al final iban a salir airosos, porque dentro, cuando pues se ponen a trabajar y se dan directrices, el equipo que hay dentro de lo que es la comunidad educativa, tanto el profesorado como el equipo que lidera ese profesorado en cada centro, pues tienen las ganas, tienen la ilusión y ponen todo de su parte para poder sacar el curso adelante. Yo creo que se hizo un trabajo muy importante. Es verdad que muchas veces pues las cosas no llegan cuando uno quiere. La consejería creo que dio determinados pasos que a lo mejor, pues a todos nos hubiese gustado más agilidad en determinadas cuestiones. Pero bueno, creo que hay que tirar para adelante con lo que tenemos, con las herramientas. Sí, es verdad que han tenido quizá demasiado peso, se les ha trasladado demasiado peso a los equipos directivos de los centros, al profesorado. Yo no sé si demasiado peso, a lo mejor lo que sí ha faltado es comunicación, porque yo cuando hablaba con algunos equipos directivos, pues a lo mejor desde la consejería no se le trasladaba pues toda la información y los pasos que se estaban dando dentro de lo que es la consejería, y pues esa falta de información sí les tenía un poco agobiados en ese sentido. Pero bueno, yo estoy muy satisfecha del trabajo que se ha hecho por parte de todos los equipos aquí en la isla. Todavía seguramente pues hay determinadas cuestiones que poco a poco se tendrán que ir resolviendo, pero sí creo que los centros se han convertido en zonas seguras, que era el objetivo. Creo que las familias pueden quedar tranquilas de que dentro de lo que es el centro educativo se cumplen las normas, se cumplen los protocolos, y pues esos niños y esos jóvenes están siendo educados en esta situación tan complicada. Y bueno, yo creo que el problema más que dentro de los centros es una vez que salen,
porque todos tenemos que ser responsables y conseguir que el uso de la mascarilla que hacemos dentro del centro y que tanto cuesta, y que los chicos pues tengan tantas horas seguidas esa mascarilla, que después fuera pues no nos relajemos demasiado y veamos pues esos grupos de niños y chicos sin mascarilla, mezclados, porque eso a lo que nos lleva es que cuando vuelvan al cole corren peligro ellos y los compañeros. También me llama la atención quizá los padres, hemos conocido como, bueno, pues en algunos centros escolares incluso han tenido que ir efectivos, ¿no?, de la policía, porque los propios padres no estaban guardando ni las distancias ni las normas de alguna forma del COVID, ¿no? Se exige un poquito al profesorado, a los directivos de los centros, y sin embargo los padres y madres, que somos los que tenemos que dar ejemplo, ahí parece que, bueno, pues ha habido algunos casos aquí también en la isla que no se han hecho las cosas, digamos, como se debieran. Sí, yo creo que todos nosotros, los adultos, tenemos que dar ejemplo, obviamente, y si el niño cuando sale ve un remolino de adultos que ni guardan las distancias ni están usando la mascarilla, pues obviamente ellos van a decir, y a mí me han tenido ahí dentro tantas horas de forma muy estricta, con un protocolo que pues está y se cumple, y después ve que sale fuera y no se cumple de la misma manera. Por tanto, yo sí abogo a la responsabilidad de todo, porque de nada nos serviría el ser exigentes dentro de los centros educativos y después fuera relajarnos. Yo no creo que se haga con mala intención, ni mucho menos, sino bueno, pues muchas veces sin darnos cuenta, y hacemos comentarios también delante de los niños sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que tenemos que ser responsables, pues eso, en dar ejemplo y valorar el esfuerzo que están haciendo dentro de los centros educativos, tanto el profesorado, pero también pues esos niños y esos jóvenes que se comportan y usan la mascarilla. Hemos conocido algunos casos, la verdad que son casos aislados de contagios, de momento al parecer se está conteniendo bastante bien, pero sí que ha habido una decisión de la consejería que quizá, bueno, por lo menos a los periodistas nos ha chocado un poco, ¿no? Es no desvelar los nombres de los centros, dicen ellos, para no estigmatizar. ¿Usted cómo valora el que no se ofrezca información, digamos, puntual, sí a nivel general? Estamos informando siempre de los contagios que existen y demás, pero no se dice, pues, tantos alumnos, por ejemplo, en tal centro. Yo me imagino que si la Consejería de Educación toma esa decisión será por directrices también en el ámbito, pues no sé, si sanitario, más que nada por no alarmar al resto de la población. De todas formas, pues casi mejor es para los ciudadanos y para ser responsable cada uno en su ámbito privado y no tener a lo mejor exceso de información, que no quiero decir que si se pide qué centros están afectados, que se diga, porque tampoco hay nada que esconder, no, pero bueno, sí por experiencia también personal y por salud personal, también lo digo, que a veces el exceso de información nos perjudica a nosotros, y lo digo pues por lo que vivimos pues todos esos meses, que poco a poco te va comiendo un poquito lo que es la moral, y bueno, yo creo que la información sí se tiene que dar, que se tiene que ser transparente, y que bueno, pero muchas veces sí pienso que el exceso a veces, más que ayudar, perjudica. Consejera, más cosas. Le apuntaban ustedes, los grupos de la oposición, pues una serie de consejos o de medidas, y usted contestaba que llegan tarde porque ya se ha trasladado al Gobierno de Canarias esas necesidades y esas demandas que se piden a nivel general en la isla. Usted ha mantenido encuentros con docentes, con equipos directivos. ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa? ¿Qué es lo que necesita Fuerteventura? Sí, eso fue una moción que se planteó, pero que no tenía mucho sentido por lo que les comentaba, porque se pedía, por ejemplo, crear el Consejo Insular de Educación. Cuando esa propuesta se llevó desde el mes de octubre, yo me reuní tanto con los centros educativos de primaria como los de secundaria, y ellos lo que planteaban es que muchas veces hay muchos órganos, están los consejos escolares municipales de todos los municipios, hay
están los consejos escolares de los propios centros, que hay muchos órganos, pero y que tampoco tenían tiempo, eso era lo que se me planteaba, para tantas reuniones, que lo que había que hacer a lo mejor era que esos órganos funcionaran y después a lo mejor sí el consensuar, cuando ya se hiciera ese trabajo previo, el consensuar pues a lo mejor en alguna reunión de carácter insular, que es lo que hemos hecho. Nosotros nos hemos reunido con los concejales pues en diferentes ocasiones. La última vez fue en el CEI El Ciervo, donde nos reunimos con todos los concejales, y bueno, yo he mirado con ellos pues cómo funciona ese consejo escolar municipal y de qué manera el cabildo, más que hacer un consejo insular, es que el cabildo también esté presente en esos consejos municipales, y después una vez al año, si hace falta, pues un miembro de cada consejo municipal que se reúna en el cabildo. Pero muchas veces el crear órganos por crearlos no tiene mucho sentido, y lo que se quedó fue en eso. Después también se reclamaba el tema de las infraestructuras, y bueno, ya por escrito se ha reclamado al gobierno de Canarias el cumplimiento en las infraestructuras, y además, pues si puede ser, más que en ese plan de infraestructura, exigimos mucho más, porque consideramos que las necesidades van en aumento, y por tanto vamos a ser exigentes, no quepa ninguna duda, con el gobierno de Canarias a la hora de terminar esas infraestructuras que están a punto de terminarse, como es el Seymour Rojable, que por una cuestión de seguridad no se ha podido abrir ahora a principios de curso, y yo creo que prima la seguridad de los niños a si podemos durante este primer trimestre pues solventar esa cuestión, que es el muro que hay que hacer, y empezar con la máxima seguridad en enero. Y lo mismo era el 6 de Villaverde, era por motivos de seguridad, no se puede abrir un colegio sin tener los accesos seguros, y por tanto el ayuntamiento ya ha contratado la empresa que va a hacer ese proyecto. Yo espero que tanto uno como otro en el mes de enero podamos tenerlos abiertos y en uso para la comunidad educativa. Esas son las infraestructuras que, digamos, estaban ya casi a puntito y que esperábamos todos que se pudieran poner en marcha en este inicio del curso escolar, pero sí que quedan también otros pendientes. Me viene a la cabeza y es la Lajita, el centro en el Castillo. Con todo eso, ustedes también van a demandar que se ejecuten esas infraestructuras que llevamos tantísimo tiempo hablando de ellas. Sí, nosotros vamos, el del Castillo vamos avanzado porque ya está en mesa de contratación lo que es el proyecto, está hecho el proyecto, pero está en mesa de contratación lo que es ese centro. La ejecución. Sí, pero el IES La Lajita va un poco más atrasado, y a mí no me gusta hacer demagogia y decir dentro de un año, dentro de 2 años vamos a tener un IES en La Lajita, porque no creo que pueda ser posible. ¿Que vamos a ser reivindicativos? Sí. ¿Que el Cabildo ha puesto ya sobre la mesa que si nos dan herramientas nosotros queremos apoyar y apostar por infraestructura educativa en la isla? Sí. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que si les dan pues herramientas? Nosotros hemos solicitado de hacer algún tipo de convenio para, entre las dos administraciones, Comunidad Autónoma y Gobierno Insular, poder impulsar ese tipo de infraestructura, pero eso no está solo de nuestra mano. Estamos hablando de financiar. ¿Es que el Cabildo estaría dispuesto a financiar parte de las infraestructuras educativas? Si es posible, sí. Otra cosa es que a nivel jurídico se nos permita. Por tanto, no depende solo de lo que nosotros queramos y de la situación económica que se nos va a presentar en los próximos años. Pero sí es verdad que la prioridad del equipo de gobierno es el que esas infraestructuras en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo e infraestructuras en general en la isla que son necesarias, pues se impulse. Si tenemos que colaborar de alguna manera, pues y tenemos posibilidad económica, obviamente le vamos a dar mayor prioridad a esas inversiones que a otras que a lo mejor no son tan necesarias. Pero bueno, yo creo que toda inversión que se haga en esta isla, bienvenida
beca sea y que tenemos que ser reivindicativos y lo vamos a hacer, eso está claro. Y bueno, a ver si entre todas las administraciones, también los ayuntamientos que tienen una parte importante, porque muchas veces ellos pueden cedernos el suelo para poder construir, y por tanto yo creo que las 3 administraciones tienen que trabajar de forma conjunta y coordinada para sacar adelante este tipo de infraestructura. La mesa de contratación, ese centro del castillo, ¿para cuándo se podría? ¿Qué plazos se esgrimen? No, es complicado hablar de plazos cuando siempre se han saltado, ¿eh? Claro, pero por eso a mí no me gusta decir lo que no... Pero bueno, entendemos que si está ya en la mesa de contrataciones que se está avanzando. Se está trabajando en el expediente, pero no te digo de que en 2 meses, en 3 meses, no lo voy a decir porque después no se cumple y a mí no me gusta vender lo que no estoy segura que se va a realizar. Por tanto, que hay que seguir batallando, sí, que vamos a ser reivindicativos, sí, y que, pues eso, tanto el SEI Villaverde como el SEI Morrojable ya se ha trabajado y se ha contratado para que se pueda abrir en enero, sí, pero de resto no me comprometo porque no depende de mí. Bueno, más cuestiones. Brecha digital es algo que hemos vivido sobre todo también en el confinamiento. Yo no sé si ahora volviéramos a un hipotético confinamiento, que esperemos que no, pero si nos viéramos abocados a tener que pues seguir con esos programas lectivos a través de los hogares, ¿estaríamos preparados? ¿Estarían preparadas las familias? ¿Hay dispositivos, hay mecanismos de la administración pública para garantizar que todas las familias, con independencia de sus posibilidades económicas y de sus recursos tecnológicos, puedan acceder a esa formación? Bueno, yo creo que más preparados que el 14 de marzo, sí. Eso está claro porque ese mes de marzo y abril fue muy duro para muchas familias y para muchos profesores que se vieron de la noche a la mañana desconectados, se fueron del centro un día y al día siguiente no pudieron volver y se vieron desconectados de ese alumnado y bueno, hicieron un trabajo formidable donde dedicaron muchas horas a reconvertir el currículum y a buscar fórmulas para conectarse a ese alumnado y se consiguió. Yo creo que a lo mejor las tablets no fueron las suficientes porque llegaron tablets, algunas desde la consejería, algunas por parte de los ayuntamientos, algunas por parte del cabildo, pero seguramente no fueron las suficientes, pero sí es verdad que yo creo que en un porcentaje muy amplio sí se consiguió que el alumnado siguiera conectado con esos recursos, con recursos propios, con recursos de los propios centros, que se sacaron de los centros ordenadores de mesa y tablets, todo lo que había, y por tanto se hizo un trabajo muy importante. Yo creo que ahora si sucede, no va a suceder como fue en esa vez de la noche a la mañana, porque yo creo que esto va a ser una cosa gradual y vamos a ir viendo cómo es la evolución y tanto el profesorado como las familias ya están más preparadas para afrontarlo. Pero sí se sigue trabajando desde la propia consejería, se está contratando con una plataforma más potente para que esa conexión se pueda dar de forma más fluida y de mejor manera, y también pues por parte de las administraciones del Cabildo hemos seguido con un expediente que hemos tenido muchos problemas técnicos para sacarlo adelante, y lo puedo decir porque es que ha sido así, es una lucha continua, pero bueno, ahí seguimos. Hicimos un convenio con la consejería, por lo que te comentaba antes, que muchas veces se nos ponen reparos por no tener competencia para hacer determinadas inversiones, y en el ámbito educativo, pues es verdad que los cabildos tienen pocas competencias, pero bueno, eso es una lucha constante y poco a poco se van dando pequeños pasos. Firmamos ese convenio y ahora estamos ¿Pero qué es lo que va a permitir el convenio? Comprar tablets para poder dotar pues a ese alumnado que no tiene. Entonces hemos firmado el convenio, ahora estamos con el contrato y yo espero que en un espacio de tiempo, espero que corto, pues podamos tener esas tablets, que son como unas 200 y pico tablets,
que podamos tenerlas a disposición pues de aquellas familias que las puedan necesitar en caso de que se pueda pues confinar a determinados grupos, y dentro de esos grupos hayan perfiles de familias que necesiten esa ayuda. Pero bueno, yo creo que al margen de dar esos medios tecnológicos, sigo insistiendo en que la educación presencial es fundamental, y si llega el momento de confinarnos, creo que hay determinadas familias que necesitan esa educación, si tiene que ser a domicilio, pero no los podemos dejar solamente con una tablet. Porque si no... Hablamos de las personas con necesidades especiales que han sido y familias que no podían atender porque se veían impotentes, no tenían la capacidad de atender a nivel educativo a sus hijos, que es muy importante. Es que no le damos la importancia a veces que tiene, y no todo el mundo tiene la capacidad de sentarse y de ayudar a su hijo a sacar determinadas materias. Y yo creo... también en una isla, si me permites el inciso, de muchísimas personas, familias, que a lo mejor el castellano no es su lengua vernácula, tienen a sus hijos que los han educado aquí, los han tenido aquí, pero no a la hora de seguir un procedimiento formativo, pues les cuesta un poquito más, ¿no? Ya con independencia de las capacidades de cada uno. María Jesús, se nos va acabando el tiempo. Siempre me queda un montón, pero yo te iba a preguntar, no sé si quieres alguna otra cosa. Ayer iniciaba la andadura la escuela de música, ¿me ibas a decir por ahí? La escuela de música otro día hablamos, porque si no nos da tiempo. No, yo quería insistir con las becas COVID, que ya se publicaron. Hemos hecho una plataforma donde ya el alumnado que puede, bueno, vamos a ver, pueden acceder todo el mundo. Lo único que a mí sí me gustaría pedir que pidieran la beca a aquellas personas que cumplen el criterio económico, porque más que nada porque si nos aparecen muchos expedientes tardamos también más en resolver, que esta no es la beca ordinaria, sino es una beca extraordinaria que solamente tiene en cuenta el tema económico, y que es solamente para paliar pues esa situación que se dio, la situación que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo. Que se tiene en cuenta esa renta, la renta de las familias en esos 3 meses, y bueno, es una ayuda de 1.200 euros, donde se le va a dar pues eso al alumnado que tuvo, pues que sus ingresos bajaron muchísimo, y que por tanto sacamos esta beca precisamente para intentar que no dejaran de estudiar, sino que esta pequeña ayuda les sirviera para estos primeros meses, y se fueran fuera. Entonces hemos contratado una plataforma que nos va a permitir pues ser ágiles a la hora de tramitar la documentación, y sobre todo también que ellos pues directamente tramitan la beca y no tienen ni que ir al cabildo. María Jesús de la Cruz, unos segunditos ya para las 12 del mediodía. Gracias por haber estado con nosotros en estos minutos en la mañana de COPE Fuerteventura, y seguiremos dando cuenta. Nos queda pendiente la Escuela de Música. Gracias. Cuando quiera. Gracias. Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía. COPE, estar informado.